Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema jugoso, un tema que está en boca de todos, y que, seamos sinceros, a todos nos encanta el chisme. ¿Están listos para un poquito de drama, romance prohibido y un escándalo que promete ser épico? Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, la pareja que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas, y no solo por sus actuaciones espectaculares, sino por la tormenta de rumores y especulaciones que los rodean. ¿De qué va todo esto? Pues bien, prepárense porque les vamos a contar absolutamente todo. Desde los inicios de su historia, pasando por los rumores más candentes, hasta las posibles consecuencias de este amor prohibido que, al parecer, ya está a la vista. Pero antes de que empecemos a desentrañar este laberinto de pasión y misterio, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos muchísimas historias, chismes, análisis y mucho contenido interesante para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Y ahora sí arrancamos con el chisme. La historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu, para quienes no los conozcan, comenzó en la exitosa serie turca Yalan. Interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que desde el principio cautivó a la audiencia con su química innegable, sus idas y venidas, sus discusiones apasionadas y por supuesto su amor. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la popularidad de Mert y Afra se disparó. Sus nombres eran trending topic en redes sociales, sus fotos inundaban internet, y todo el mundo quería saber más sobre ellos. Y claro, con tanta química en pantalla, con miradas cómplices y escenas súper intensas, los rumores empezaron a volar. ¿Será que la chispa entre Ferit y Seyran traspasó la pantalla? ¿Será que Mert y Afra se enamoraron de verdad? Las redes sociales se encendieron, los fans teorizaban, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. La conexión entre Ferit y Seyran era palpable, una mezcla de deseo, conflicto y ternura que resonaba en el corazón de los espectadores. Y esta misma intensidad, transportada a la vida real, se convirtió en el combustible perfecto para alimentar las especulaciones. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Afra, al parecer, mantenía una relación con Mert Yazıcıoğlu, también actor, que dicho sea de paso, era súper guapo. Mert Yazıcıoğlu, con su carisma y talento, era una figura conocida en el mundo del espectáculo turco. Su relación con Afra era pública, y juntos formaban una de las parejas más atractivas del panorama. La noticia de una posible infidelidad, o al menos de una creciente tensión, fue recibida con sorpresa y consternación por muchos. Y por otro lado, Mert Ramazan-Demir, al parecer, también mantenía una relación con otra persona. Drama. Drama por todas partes. La idea de que Afra y Mert estuvieran juntos con sus respectivas parejas era, bueno, un escándalo en potencia. El morbo se apoderó del público. La idea de un triángulo amoroso, de amores prohibidos y de traiciones, es un tema recurrente en las telenovelas, pero cuando sucede en la vida real, la intriga se multiplica. ¿Quién dejaría a quién? ¿Quién sería el culpable? ¿Cómo reaccionarían las parejas oficiales? Todas estas preguntas alimentaban el interés de los fans y de los medios de comunicación. Los paparazzi, como era de esperarse, no tardaron en empezar a seguir a la pareja, buscando pruebas, fotos que confirmaran o desmintieran los rumores. Y poco a poco empezaron a aparecer imágenes, a veces borrosas, a veces más claras, que alimentaban aún más las especulaciones. Salidas juntos, miradas furtivas, momentos de complicidad. Todo se convirtió en material para la prensa rosa. Las fotos capturadas por los paparazzi se convirtieron en la evidencia tangible de la conexión entre Mert y Afra. Una cena a la luz de las velas, un paseo romántico por la playa, una simple sonrisa compartida. Cada detalle era analizado y diseccionado por los medios y los fans. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más complejas. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un caldo de cultivo para los chismes y las mentiras. ¿Qué era verdad y qué era inventado? ¿Era todo una estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie? ¿O realmente había un amor prohibido en marcha? La industria del entretenimiento, con sus exigencias y presiones, a menudo juega con la realidad.
Las estrategias de marketing, los contratos de imagen y la necesidad de generar interés pueden llevar a la manipulación de la información. En este contexto, era difícil distinguir la verdad de la ficción. Lo cierto es que a medida que avanzaba la serie, la química entre Mert y Afra parecía intensificarse. Sus fans, por supuesto, enloquecían. Querían saber más, querían que estuvieran juntos, fuera de la pantalla. Empezaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario en redes sociales. La presión, sin duda, era enorme. La conexión entre Ferit y Seyran se tradujo en un aumento de la audiencia y en un crecimiento exponencial de la popularidad de los actores. La serie se convirtió en un fenómeno y los fans, ávidos de más contenido, comenzaron a buscar pistas y señales fuera de la pantalla. Y como era de esperarse, la historia tomó un giro inesperado. Se rumoreó que Afra y Mert habían terminado con sus respectivas parejas. Y como la cereza del pastel, comenzaron a aparecer fotografías de ellos juntos, tomados de la mano, besándose. Confirmando el escándalo. El rumor se convirtió en realidad. Las fotos publicadas en revistas y difundidas por las redes sociales revelaron la intimidad de Mert y Afra. Las imágenes hablaban por sí solas y confirmaban lo que muchos habían especulado durante meses. Las reacciones, por supuesto, fueron diversas. Algunos fans celebraron el romance, felices de que sus ídolos estuvieran juntos. Otros, en cambio, lamentaron la situación, pensando en las personas que salían heridas en el proceso. Y por supuesto, no faltaron las críticas y los cuestionamientos. ¿Fue correcto? ¿Fue ético? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? La moralidad de la situación fue debatida por los fans y los expertos en espectáculos. ¿Tenían derecho a enamorarse, aunque eso implicara romper con sus respectivas parejas? ¿Era válido priorizar la felicidad personal sobre el daño que pudieran causar a otros? Estas preguntas generaron un intenso debate. ¿Pero qué podemos decir de las reacciones de Mert y Afra? Se mantuvieron herméticos. Ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir los rumores. Evidentemente decidieron guardar silencio y dejar que las imágenes hablaran por sí solas. Una estrategia quizás para proteger su intimidad, o tal vez para mantener el misterio. La decisión de no emitir declaraciones oficiales alimentó aún más la especulación. La prensa y los fans intentaron descifrar el significado del silencio, buscando pistas en las redes sociales y en los gestos públicos de los actores. ¿Pero cómo ha afectado este romance prohibido a sus carreras? Bueno, la verdad es que la popularidad de ambos actores se ha disparado aún más. Yalan sigue siendo un éxito rotundo, y tanto Mert como Afra son ahora dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Han recibido muchísimas ofertas de trabajo, y su presencia en eventos y alfombras rojas es cada vez mayor. El escándalo, en lugar de perjudicarlos, parece haberles dado un impulso. Las revistas y los programas de televisión compiten por tenerlos, y su caché ha aumentado considerablemente. Sin embargo, también han tenido que lidiar con la constante persecución de los paparazzi y con la presión mediática. Cada paso que dan es analizado, cada comentario es interpretado. La fama a veces tiene un precio muy alto. La exposición mediática, la falta de privacidad y la constante atención de los medios pueden resultar agotadoras. Los actores en su día a día se ven sometidos a una presión constante y su vida privada se convierte en objeto de interés público. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? ¿Seguirán juntos? ¿Superarán los obstáculos que les presenta su romance? ¿Cómo afectará su relación a sus carreras? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia no ha terminado, y promete seguir dando mucho de qué hablar. La estabilidad de su relación, su capacidad para manejar la presión mediática y las decisiones que tomen en el futuro determinarán el rumbo de sus carreras y de su vida personal. Pero analicemos algunos aspectos adicionales de este fenómeno. La química entre Mert y Afra, más allá de la pantalla, es innegable. Se puede ver en la forma en que se miran, en sus gestos y en la complicidad que comparten. Esto, sin duda, es un factor clave en su éxito y en el interés que generan en el público. Pero, ¿qué hace que su conexión sea tan especial? ¿Es solo el atractivo físico, o hay algo más profundo? La industria del entretenimiento turca, conocida por sus melodramas y romances apasionados, ha encontrado en Mert y Afra una pareja perfecta.
Sus personajes en Yalan personifican el amor con sus complicaciones y dificultades. Además, la serie aborda temas relevantes como las tradiciones familiares, las diferencias sociales y la búsqueda de la independencia. Sin embargo, la relación de Mert y Afra también ha generado algunas críticas. Algunos cuestionan la ética de su comportamiento y consideran que han actuado de forma desconsiderada hacia sus parejas anteriores. Otros, en cambio, defienden su derecho a la felicidad y argumentan que el amor no se puede controlar. En cuanto a sus carreras, es innegable que el escándalo ha tenido un impacto positivo. Su popularidad se ha disparado y son solicitados para protagonizar nuevas series, películas y campañas publicitarias. Sin embargo, también es cierto que han tenido que lidiar con la presión mediática y con la constante persecución de los paparazzi. En resumen, la historia de Mert y Afra es un claro ejemplo de cómo la vida imita al arte, y cómo el romance y el drama pueden fusionarse para crear un fenómeno mediático. Su historia, llena de pasión, secretos y controversias, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de los obstáculos y las críticas, su amor parece seguir viento en popa. ¿Qué les deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Hemos analizado el inicio de su historia, hemos hablado sobre los rumores, las imágenes, las reacciones y el impacto de este amor prohibido en sus carreras. Vaya que sí hay tela que cortar. Así que para resumir un poquito todo, hemos hablado del romance explosivo entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, nacidos en la exitosa serie Yalan. Vimos cómo la química traspasó la pantalla, dando lugar a rumores y especulaciones, y cómo el supuesto amor prohibido se concretó con imágenes que confirmaron el escándalo. Analizamos las reacciones de los fans, la presión mediática y cómo ha afectado a sus carreras, y todo el chisme en general. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, romance y un poquito de chisme. A mí me encanta contarles estas cosas. Y ahora, por favor, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Mert y Afra hacen una linda pareja? ¿Qué futuro le ven a su relación? ¿Creen que este romance durará? ¿Cómo creen que afectará sus carreras a largo plazo? ¿Les gustaría que protagonizaran otra serie juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Ya saben, para no perderse ninguna novedad y seguir descubriendo los secretos de sus estrellas favoritas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.